Claro que sí, compañeros. Efectivamente, la vida es bella y para eso tenemos que cuidarnos. Y para eso está también acá la doctora María Vanegas junto a mi querida nena, porque vamos a hablar precisamente de qué es esto de la prediabetes. ¿Sabes qué? Yo no sabía que existía la prediabetes. Yo pensaba que era la diabetes de inmediato y listo. Y eso es irreversible, ¿no? ¿Cómo le va, mi querida doctora? Muy buenos días. Muy buenos días. De nuevo, gracias por la invitación. Bueno, la prediabetes actualmente ya es un término conocido desde hace algunos años. ¿Sí? Antes hablábamos de diabetes cuando teníamos el diagnóstico con un paciente con una glicemia en ayunas prácticamente de 126 y o con una curva de tolerancia oral a la glucosa que nos superaba los 200 miligramos de cilitro. Actualmente sabemos que cuando eres diagnosticado de diabético, básicamente ya hace 8 años atrás, tú ya tenías esos picos de glicemias que ya te estaban alterando y dañando todo tu organismo. Entonces, se hicieron muchísimos estudios y se llegaron a analizar grupos controles donde se veía que el paciente, los valores que presentaban por encima de 100 o de 100 hasta 125 en ayunas no eran valores normales, eran valores que ya estaban dañando tu organismo. Entonces, alerta, digamos. Era la alerta, es decir, no lo podías clasificar como diabético, entonces se tomó el término de prediabetes. Y además se hizo en la llamada curva de tolerancia oral a la glucosa a definir que el paciente que tenía valores a las 2 horas de la curva de tolerancia entre 140 y 199 se lo diagnosticaba como prediabetes. ¿Qué es la curva de tolerancia, doctora? Es una prueba donde te toman un examen de glicemia basal y de ahí te dan a tomar un líquido de 75 gramos de glucosa anhidra. Es azúcar pura. De acuerdo. Te lo dan a tomar y te toman la glicemia. Te vuelven a medir a la hora y a las 2 horas. Entonces, el valor resultante a las 2 horas es el que te va a dar el diagnóstico de prediabetes o diabetes. Entonces, todos estos términos actuales, ¿a qué nos llevan actualmente? A que el individuo pueda más aceleradamente correr y buscar la ayuda para no llegar a diabetes. ¿Por qué? Ya sabemos, esos valores ya me están dañando mi organismo, están dañando están provocando un proceso inflamatorio a nivel vascular, que es lo que daña justamente mi corazón, mi riñón, mi cerebro, todos los órganos de mi cuerpo. Así es. Entonces, ahora, yo quería hacer una consulta. ¿Solamente a través del examen de sangre o este examen más largo, digamos, podemos saber que estamos prediabéticos o existen algunos síntomas, por ejemplo, que podríamos detectar de que no estamos bien y que podría ser una alerta? Por supuesto, así es. ¿Quiénes están o quiénes se deben de hacer una prueba? Todas aquellas personas que saben que su índice de masa corporal está por encima de 25. ¿Qué es el índice de masa corporal? Es justamente la relación entre el peso y la talla. Correcto. Y o cuando nosotros observamos que el sujeto ya tiene una cintura o un abdomen o lo que se llama obesidad centrípeta, estoy en la obligación, así sea joven, así sea un adolescente, de hacerse una prueba, una glucosa en ayunas o una curva de tolerancia oral a la glucosa para determinar si está prediabético o diabético. ¿Cuál es otro llamado o signo clínico, básicamente, o síntoma? Todas aquellas personas pasadas de los 40 años ya están obligados a hacerse como screening, una medición de glucosa para conocer o saber cuál es su estado metabólico. Y todas las personas que teniendo sobrepeso y o antecedentes de padre, madre diabéticos, familiares diabéticos, deberían de hacerse justamente la prueba para llegar, como decir, a tiempo. La diabetes es reversible, doctora, ¿no? O sea, hay que vivir a convivir con ella. La prediabetes no. La prediabetes es reversible. Es reversible. Pero en ya un cuando porcentaje va diabetes, grande. ya está frito. Eso es un poco discutible. La prediabetes... No hablamos de frito porque no llenamos más, mejor dicho, estamos sancochados. Claro. La prediabetes, ¿qué es lo que me está anunciando? Que voy a ser diabético. Entonces, tengo toda la ventaja, si yo lo descubrí a tiempo, de hacer y tomar todas las medidas. ¿Cuáles son esas medidas? Exacto. Dieta y ejercicio. Tengo que bajar de pesos. Está probado actualmente que la pérdida de peso entre el 7 al 10% haría la regularización de estos valores de mi glicemia y básicamente volvería mi estado metabólico a una normalidad. Pero ¿esto cómo lo logro? Mediante dieta y ejercicio. ¿Qué es lo que se pretende en esta disminución de la dieta? Sacar un porcentaje o una cantidad de unas 500 a 1000 calorías por día de disminución de mi dieta normal para justamente bajar y lograr esta reducción de peso.
¿Y qué más tengo que hacer? El ejercicio. El ejercicio que está estimado como un mínimo de 150 minutos a la semana, que los puedes distribuir en 4 veces por semana. Puedes caminar también, puedes hacer caminata, Puedes caminar. nadar. Antes se hablaba solamente de ejercicios aeróbicos, pero ahora se tiene claro que no solamente se debe hacer ejercicios aeróbicos, sino también una mezcla de aerobismo con ejercicios de resistencia. Y esta pérdida debe de ser por lo menos de unas 750 calorías por semana. La pérdida calórica diaria más la pérdida calórica por el ejercicio harían que yo pueda ir hacia atrás, básicamente venza insulinoresistencia y logre volver a mis valores normales de glicemia y evitar llegar a ser diabético. Ok, doctor, entonces podríamos decir que la prediabetes a base de una buena alimentación y un estilo de vida sano con ejercicios podríamos revertirla y llegar a no ser diabéticos. Por supuesto. Solo con alimentación. Solamente alimentación, o sea, dieta y ejercicio. Y ejercicio. Ahora, de repente decimos, pero es que yo no como tanto dulce, yo no soy dulcera, ¿por qué es que tengo o prediabetes o diabetes? Porque también el carbohidrato, cuando uno lo ingiere, se convierte en azúcar. Y eso es lo que mucha gente cree, que yuca, la diabetes solamente la asocia con el dulce, y no es así. Así es, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es de que no tenemos claro qué es azúcar. Todos nuestros alimentos se terminan convirtiendo en azúcar. Lo que pasa es que unos en mayor o menor grado y con una rapidez o lentitud, ¿cierto? Más o menos en nuestro organismo. Pero ¿cuáles son los que nos provocan el mayor daño? Justamente los azúcares altamente refinados, que son los que tenemos que evitar. Nosotros tenemos que tener una cantidad, mientras nosotros tengamos un consumo de carbohidratos lo menos refinados posible, y que nuestros carbohidratos provengan de nuestras legumbres, de nuestros vegetales, ¿cierto? De nueces, de las frutas, entonces voy a tener menos posibilidad de llegar a prediabetes o a diabetes. Entonces, pero todo esto también tiene que ser calculado. Porque si bien es cierto, yo puedo decir, estoy comiendo una leguminosa o estoy comiendo un arroz que sea integral, lo menos refinado posible, pero si me como una porción grande y no la porción pequeña que corresponde, no la mido, por mi tamaño, por mi actividad física, obviamente también voy a tener una elevación, una carga calórica demasiado intensa que hace trabajar mucho mi páncreas y posteriormente lo desgasta y llegamos a diabetes o a prediabetes. Muy bien, mi querida doctora, siempre es un verdadero placer. Acá la gente la ha observado acá y hay que tomar las recomendaciones del caso para no sufrir la diabetes, que es así, es irreversible. Mi querida doctora, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. ¿Nos vamos a la pausa? Dele, maestra. Nos vamos a la pausa y enseguida venimos con más de Noticias de la Mañana. Quédese con nosotros. Gracias, doctora. De nada, gracias.